A continuación, vamos a hablar sobre la historia del amparo, la primera sentencia de amparo, el primer juicio de amparo, algunos antecedentes importantes y la incorporación de la figura del juicio de amparo a los ordenamientos jurídicos. Antecedentes del derecho europeo, el habeas corpus. El habeas corpus era la figura usada para solicitar la liberación de una persona ante una detención ilegal. Su función era proteger el derecho a la libertad de una persona. Antecedentes del habeas corpus en Europa. Para el siglo XII a.C., en la antigua Grecia, surge la defensa de la idea de la libertad desde distintas dimensiones. La libertad política es la autonomía y libertad del ciudadano. La libertad personal, la independencia, el vivir según su elección. La libertad natural depende del destino, aquí se divide al ciudadano y al no ciudadano y se limita la libertad. En Roma, el habeas corpus busca tratar las situaciones donde un ciudadano era apresado por otro sin razón alguna. Para el 533 a.C. surge el interdicto de homine libero exhibendo. El término del habeas corpus toma una traducción, que es tener el cuerpo para llevarlo y recibirlo. Se puede entender que la autoridad debía disponer del cuerpo del individuo para llevarlo ante el tribunal, para valorar las razones de su detención. En Inglaterra surgen distintos documentos que contemplan al habeas corpus en su contenido. Entre estos está, en 1215, la Carta Magna. Dice que nadie puede ser detenido o retirado de sus bienes sin previo juicio. En 1628, en la Petición de Derechos, se incluye al habeas corpus para defender los derechos que el rey Carlos I estaba violando. En 1672 surge la ley del habeas corpus, que buscaba reforzar los derechos fundamentales y amparar la libertad individual. En 1689, en la Declaración de Derechos, se amplían las libertades del ciudadano y se vuelve el concepto de libertad en algo público que todos puedan adquirir. Se elimina la distinción. En España, las Cortes de Cádiz buscan incluir este criterio en la ley y para 1811 establecen límites en la detención y agregan un nuevo término para esta. Este es infraganti, logrando así darle más formalidad al habeas corpus. Por otra parte, tenemos los antecedentes en la época colonial, en donde tenemos que el derecho que rigió América en la época de la colonia fue el derecho indiano. Tenía como base el derecho común, es decir, una combinación del derecho romano y del derecho canónico. Sin embargo, el derecho indiano tomó normas o costumbres establecidas en el territorio americano, con el que se conformó el denominado derecho indiano criollo. Por lo tanto, existían algunos medios que servían para anunciar los actos de gobiernos arbitrarios, los cuales fueron 3 recursos. El primer de ellos es el recurso de apelación ante las audiencias, que se usaba en contra de los actos del virrey para limitar sus competencias en casos concretos. El segundo recurso fue el recurso de fuerza o agravio, que buscaba la justicia secular ante abusos del tribunal eclesiástico. Se fundamentaba en el derecho natural y a la protección del rey a los súbditos. Este tenía la intención de demostrar que el gobierno era superior al poder de la Iglesia en el territorio. El último recurso es el recurso de obedézcase pero no se cumpla. Este se sustentaba en la idea de que los mandatos legislativos podían contar con vicios contrarios al derecho, por lo que se debían de revisar o revocar. Estos fueron algunos de los mecanismos de protección ante las actividades arbitrarias de la autoridad durante la época colonial. A continuación, vamos a identificar el primer juicio de amparo y el contexto de su surgimiento. El primer juicio de amparo surgió en la península de Yucatán, debido al descontento que existía ante la instauración de un Estado centralista en 1836 y aludiendo a la vulneración del Pacto Federal de 1824. Yucatán decide separarse del Estado mexicano, por lo que se declaran país independiente y con soberanía en los poderes locales. Por ende, el Congreso Constituyente Yucateco inicia un plan de reformas a la Constitución de 1824. Sin embargo, la Constitución centralista de 1836 ya contemplaba el que sería el antecedente principal para la conceptualización de la figura de juicio de amparo, ya que dicho ordenamiento estableció la creación del órgano de control político denominado Supremo Poder Conservador,
que tenía como finalidad preservar el orden constitucional, sentando así las bases en la protección y, como ya mencionamos, control constitucional. De esta forma se da comienzo al proyecto de constitución política del Estado de Yucatán, con el fin de adecuar las leyes a la necesidad de los gobernados. Dicho proyecto estuvo conformado por los diputados Manuel Crescencio Rejón, Pedro C. Pérez y Darío Escalante. De esta forma, el 16 de mayo de 1841, prevista en el artículo 8, 9 y 62 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, se encuentra la figura de amparo, como un medio judicial de control constitucional y un instrumento para la reparación de cualquier acto inconstitucional derivado de la autoridad. En este mismo, se establece la protección de las garantías individuales o de los derechos constitucionales del gobernado contra actos de cualquier autoridad, el control de la legalidad de los actos del Ejecutivo mediante el mismo poder, principalmente por el Poder Judicial y en base al mismo procedimiento, y la supervisión de la constitucionalidad de leyes y decretos o providencias a través del Poder Judicial y con fundamento en un proceso jurisdiccional. De esta forma, se concibe al Poder Judicial como el encargado de proteger el goce y las garantías individuales, a favor de la protección de la administración de justicia para los habitantes de la península de Yucatán. El caso Verástegui. La primera sentencia de amparo fue efectivamente dictada en el estado de San Luis Potosí por don Pedro Samano, el 13 de agosto de 1849, a favor de Manuel Verástegui, en contra de actos del gobernador del estado, don Julián de los Reyes. Para entenderlo un poco más, hay que conocer el contexto histórico de la época. Para febrero de 1848 surge el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Era el resultado de la Guerra de Texas, que buscaba llegar a un pacto de paz entre Estados Unidos y México. Para esto se llega al acuerdo de ceder el 55% del territorio a Estados Unidos. Para marzo de 1849, como resultado del tratado, surge una disconformidad de los campesinos que, encabezados por Eleuterio Quirós, comienzan la rebelión de Sierra Gorda. Para esto, atacaron las haciendas de Jabalí y Venado, con el fin de llegar a la capital, San Luis Potosí, y destituir al actual gobernador, Julián de los Reyes, y poner a Ramón Adame. Para diciembre de 1849, capturan a Eleuterio Quirós y lo ejecutan, dando por acabada la rebelión. Para julio de 1849, detienen a Manuel Verástegui y lo acusan de ser el actor intelectual de la rebelión. Como resultado, el gobernador emite su sentencia a destierro del territorio. Para agosto de 1849, luego de un mes en prisión, Verástegui es liberado y solicita el amparo ante la ley, donde el juez Pedro Samano atiende la solicitud y para el 13 de agosto de 1849 emite un fallo a favor del señor Verástegui y argumenta que la sentencia es inválida porque no contó con un juicio previo, además de que solo fue una orden emitida del Poder Ejecutivo, cuando las sentencias deben ser emanadas del Poder Judicial. En cuanto a la incorporación del juicio de amparo a los ordenamientos, existen 4 fechas importantes, sin puntualizar el primer juicio de amparo y la primera sentencia de amparo, ya comentado con anterioridad. La primera fecha es en el año de 1847, cuando a nivel nacional es instaurada la figura del juicio de amparo en el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reforma del 18 de mayo de 1847, en donde se menciona el principio de relatividad de la sentencia de amparo, conocida como la fórmula de Otero, que determina que los efectos de amparo son únicamente para la parte quejosa. Dicha fórmula forma parte de la iniciativa de Mariano Otero, conocido como el segundo padre del juicio de amparo, pues deriva de su voto en particular el 5 de abril de 1847 y como parte de su proyecto en el numeral 19. La segunda fecha importante a conocer es en el año de 1857, cuando el 5 de febrero del mismo año mencionado, se incluirá en el texto de Constitución Política de la República Mexicana la figura del juicio de amparo, en el artículo 101 y 102, el cual establece en su artículo 101 que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite, número 1, por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, número 2,
por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Y finalmente, el número 3, por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Asimismo, el artículo 102 nos habla de los procedimientos y formas del orden jurídico que deberán ser determinados por la ley. La primera legislación secundaria en materia de amparo. Fue expedida en noviembre de 1861 y promulgada por el presidente de la República, Benito Juárez. Toma el nombre de Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que contempla la competencia de los tribunales para tratar los casos de amparos y que le da más formalidad al juicio, incluyendo la obligación de las autoridades a publicar los resultados del juicio en los periódicos públicos. El amparo en la Constitución de 1917. Contemplado en los artículos 103 y 107, nos habla de la competencia de los tribunales federales para resolver las controversias, además de establecer reglas a seguir por los tribunales para la solución de estas mismas. El amparo fue adecuándose a las exigencias políticas, sociales e históricas de su momento, evolucionando a un estatus de mayor relevancia y así alcanzando de mejor forma su fin. Por esto podemos concluir que el amparo es de vital importancia, porque es un medio de control del poder para la protección de los derechos humanos. Agradecemos su atención prestada.